Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sesión virtual en la cual hablaremos sobre una técnica cualitativa para el análisis de datos, y esa es la llamada entrevista. Es importante que como profesionales, cuando utilicemos esta técnica, podamos tratar diferentes elementos que nos van a permitir ser más efectivos al momento de realizarla. Para comprender qué es una entrevista, veremos un pequeño concepto, el cual nos dice que es un diálogo que se establece entre dos personas en el que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guión previo. Se realiza con el fin de que el público pueda conocer la información de su persona, o sea, del entrevistado, así como conocer su experiencia y sus conocimientos. De primera mano, una entrevista entonces viene guiado. Existe ya previamente ciertas preguntas indagatorias que queremos hacer hacia el entrevistado. Eso significa que nosotros como entrevistador debemos de preparar. Como lo ven, en realidad es un diálogo. La entrevista se convierte en una fuente de comunicación, una fuente de información que nos permite indagar ciertos temas. Ahora bien, un concepto más amplio es que la entrevista se entiende como un acto comunicativo, bien sea verbal o escrito, que tiene como objetivo obtener cierta información u opinión respecto a un tema o personalidad en especial. Tiene como característica enfocar la realidad desde un método inductivo. Me detengo en estas dos palabras: método inductivo. La entrevista de por sí se convierte en un guión para obtener cierta información. Entonces la estructura de las preguntas se vuelven indagatorias hacia un tema en específico del cual nosotros requerimos información. Ahora bien, según Gravitz, existen diferentes tipos de entrevistas, las cuales van a depender de qué tan profundo sea nuestra investigación o qué tanta libertad le daremos al entrevistado para que genere esa información. Entonces, vamos a ver diferentes entrevistas, las cuales ustedes en algún punto, no significa que nos especialicemos, sino que de repente en algún punto por algún tipo de situación nosotros nos veremos involucrados en el desarrollo de esa entrevista. Empezamos con la entrevista clínica, que esta, para darles un ejemplo, es aquella que se hace por un profesional muy especialista en un tema y que desea indagar información sobre el entrevistado. Un ejemplo básico es cuando usted asiste al médico, el médico a usted le hace una entrevista indagatoria sobre ciertos síntomas que usted manifiesta de un dolor o de alguna situación que le esté pasando. Entonces esa es una entrevista clínica, está muy puntualizada a que la realiza un especialista en un tema. Luego tenemos lo que son las entrevistas profundas. Estas depende del cuestionario, ¿verdad?, que se diseñe, son muy puntuales, ¿verdad?, hacia dónde queremos dirigir la entrevista, ¿verdad?, a la profundidad, qué tantos detalles requerimos sobre algún tema en específico. Un ejemplo, podríamos hablar cuando se comete un crimen y se desea investigar. Los investigadores, en este caso policía o quien esté encargado de la indagación de los hechos, hace preguntas muy puntuales, indagatorias sobre elementos que le interesan conocer sobre el hecho ocurrido. Entonces se vuelve una entrevista profunda. Luego tenemos una entrevista de respuesta libre. Estas son sobre un tema, siempre pueden ser sobre temas específicos, pero la entrevista se va desarrollando de tal manera que el entrevistado tiene la libertad de dar su opinión en relación a las preguntas que le están realizando. Un ejemplo de una entrevista libre, por ejemplo, es cuando ustedes están viendo los noticieros
los canales televisivos o los noticieros tienen ciertos espacios de opinión pública donde llega el entrevistado y le dan libertad para que él pueda expresar todo lo que opina referente a un tema, y el entrevistador normalmente va guiando la entrevista de forma tal que él tenga esa libertad, ¿verdad? Esa libertad de dar su opinión sobre algún tema en específico. Luego tenemos la entrevista centrada o focus interview. Esta va más relacionada, muy similar a la entrevista profunda, pero esta va relacionada sobre algún tipo de personalidad o sobre algún tipo de elemento específico que nosotros queremos investigar ya muy puntualmente. Luego tenemos las entrevistas de preguntas abiertas, que puede ser, un ejemplo de una pregunta abierta puede ser en una investigación que ustedes estén realizando, en cualquiera de los trabajos que están realizando, como una consultoría, puede ser un plan de negocios o una investigación aplicada o una investigación bibliográfica. Cuando ustedes hacen la entrevista sobre un tema o sobre una situación en específica que le preguntan a cualquier persona, entonces ustedes dejan preguntas abiertas para que el entrevistado pueda dar su opinión sobre el tema. Y luego tenemos las entrevistas de preguntas cerradas, tal y como lo menciona, ¿verdad? Son aquellas que están diseñadas en base a que no deseamos que el entrevistado sea tan amplio en las respuestas, sino que deseamos información concreta acerca del tema. Entonces, en base a eso se diseña el cuestionario de la entrevista que se va a realizar. Entonces, estos son algunos de los tipos de entrevista con los cuales ustedes se podrían ver involucrados en ciertas situaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las características que definen un proceso de entrevista? Bueno, lo primero sería, parte de este proceso es elegir y reconocer a quién se le va a aplicar dicho instrumento. Es importante que al momento que ustedes vayan a realizar la entrevista, pues deben de saber cuál es ese perfil al que vamos a guiar o al que le vamos a realizar la entrevista. Entonces es muy importante de que eso lo consideren al momento de aplicar esta técnica. También la entrevista debe de tener claros los lineamientos, o sea que no deben de vacilar, no debe de irse por la rama, ¿verdad? Sino que debemos de tener claro qué es lo que vamos a preguntar. Algo muy básico es tener preguntas claras y sencillas, porque el entrevistado puede caer en confusiones si nosotros no tenemos claridad en lo que estamos preguntando. Esto muchas veces se convierte en algún tipo de error de parte del entrevistador, porque no ha diseñado correctamente sus preguntas. Entonces, si no analiza bien qué va a preguntar, puede llegar a tener o hacer preguntas confusas y no le va a permitir obtener la información que desea. Ahora bien, debe de prepararse con información. ¿Qué significa? Que si usted va a tratar de un tema X y va a hacer consultas o preguntas a la entrevista, usted debe estar empapado en el tema, debe de conocerlo. Si usted va a hablar de negocios, si usted va a hablar de mercadeo o de marketing, o si va a hablar de temas o de otros temas, usted primeramente debe de empaparse en el tema, conocer el tema, para posteriormente poder hacer su entrevista. ¿Por qué? Porque usted ya tiene un conocimiento previo de la información que desea obtener. Ahora, una de las partes muy importantes de la entrevista es la obtención de la información. Obviamente, si nos estamos reuniendo, si nos vamos a reunir con ciertos grupos, es porque requerimos obtener información. Entonces, es importante que el investigador tenga en cuenta las características del lugar donde se va a realizar la entrevista. Hoy, con la virtualidad, normalmente algunos pueden hacer entrevistas por Teams. Entonces, debemos de tener claro que el entrevistado se sienta cómodo. Debemos de indicarle que debe estar en un ambiente lo más cómodo posible para que pueda dar unas respuestas más claras. Al igual que nosotros, como entrevistadores, debemos de estar situados en un ambiente que nos permita desarrollar la entrevista de mejor manera. Y si es físicamente, bueno, aplica, ¿verdad? Debemos de tener ese ambiente preparado. Luego también
es importante que cuando se haga la entrevista se esté focalizado. ¿Qué significa? Que estemos hablando con la persona correcta y que no existan distractores. O sea, podrían ser personas, ruidos o sonidos o interrupciones. Por ejemplo, si estamos haciendo una entrevista en una oficina, podemos estar haciendo entrevista a un empleado o al jefe. Normalmente estos nos pueden llegar a interrumpir, entonces tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tener los lineamientos y ese ambiente necesario que no tenga distractores, porque no nos pueden dar respuestas claras porque nos interrumpen. Ahora bien, algo muy clave, además de tener la selección de las personas que vamos a entrevistar, la adecuación del lugar donde vamos a realizarlo, también es importante aclarar a la persona que va a participar en este proceso de entrevista cuál es el contexto, ¿verdad? O sea, ponerlos a ellos, al entrevistado, en ese ambiente que nosotros le vamos a generar, pero también tenemos que explicarle, indicarle claramente cuál es el contexto de esta entrevista o de la entrevista que se va a realizar, qué es esa información que se requiere obtener. Entonces eso se vuelve clave, porque muchas veces queremos omitir, de repente decimos, bueno, vamos a ir a hacer una entrevista del ambiente laboral y sentamos al empleado, nosotros vamos a hacer la entrevista, pero no le explicamos a qué se debe la entrevista. Entonces podemos llegar a poner de predisposición al empleado, en ese ejemplo, para que no dé información. Entonces no, es al contrario, debemos de ambientarlo, debemos explicarle por qué razón se va a realizar la entrevista y que la vamos a desarrollar. Entonces es importante esta parte para tener éxito en el proceso. Otra parte importante es explicar el objetivo de la investigación. Igual se comete muchas veces el error de hablar con las personas sin explicarles o plantearles cuál es el objetivo de realizar la misma. Entonces es muy importante que se tenga esa claridad. Ahora bien, si el entrevistado tiene claro cuáles son las dimensiones o cuál va a ser el objetivo de la entrevista, entonces él sabrá de primera mano qué información es la que nosotros deseamos. Obviamente no buscamos que el entrevistado tener injerencia en la información que nos va a dar, no, que él tenga claro, ya procese mentalmente sobre qué le vamos a preguntar. Entonces ya lo tenemos ambientado y en este momento él ya reconoce los términos y la información que posiblemente se requiera, entonces va a dar mejores respuestas. Ahora bien, se debe de garantizar, dependiendo de la entrevista, recuerden que existe una confidencialidad. ¿Qué significa eso? Se debe dejar claro que muchas veces las entrevistas, esto sobre todo en la parte laboral, muchas veces el empleado se pone predispuesto. Si pasó alguna situación laboral fuera de control, o algún tipo de conflicto, normalmente se sientan y posiblemente debemos de aclararle que toda información que nos brinde será de suma confidencialidad, o sea que no se va a divulgar, para que tengan la confianza de poder dar la información o respuestas esperadas. Ahora, Mayer y Olit nos brindan ciertos consejos al momento de realizar este tipo de entrevistas. Uno, debemos de inspirar confianza. Muchas veces nuestros gestos y no manejar, esto más que todo cuando no manejamos la información, no manejamos el tema, podemos llegar a caer en el error, ¿verdad?, de demostrar con gestos. Recuerden que los gestos es una comunicación no verbal que pueden demostrar que nosotros no conocemos el tema. Entonces el entrevistado, va a percibir de que nosotros no sabemos y podemos llegar a generar esa desconfianza. Y es al contrario, debemos de manejar el tema para inspirar confianza, y él sabe, el entrevistado, de que nosotros vamos a preguntar cosas concretas. Debemos de suscitar y mantener el interés. Muchas veces durante el desarrollo de la entrevista pueden llegar puntos donde la conversación se puede volver
muy simple, muy insípida, y es normal. ¿Por qué? Porque no estamos adecuados, posiblemente no conocemos al entrevistado. Entonces es importante de que se genere como un diálogo, ¿verdad? Que se tenga esa empatía, que se toque que no nos salgamos del tema con ciertos comentarios para mantener el interés del entrevistado. Esto es muy importante, debemos de escuchar y no intervenir. Muchas veces conocemos el tema, lo hemos tratado en otras ocasiones, hemos resuelto incluso un problema del que nos están comentando durante la entrevista sobre la pregunta que estamos realizando, y no dejamos que el entrevistado termine la respuesta, sino que queremos intervenir y dar una respuesta a nosotros de algo que nos haya sucedido en el pasado. Es normal que suceda, muchas veces la práctica lleva a omitir ese tipo de errores, pero es importante que ustedes que en algún punto, si la han o no, o posiblemente van a desarrollar una entrevista, es que se dediquen a escuchar. Escuchen al entrevistado toda la información que les está brindando y evitemos intervenir, ¿verdad? O sea, poner parte de nuestra opinión en relación a la respuesta que nos está dando. Otra parte es reducir la distancia, y no me refiero, en esta parte no se refiere a reducir significativamente, literalmente, la distancia física. La virtualidad nuevamente nos permite poder hacer entrevistas a larga distancia por medio de los medios digitales. No, se refiere a que nosotros debemos de generar esa nuevamente confianza, ese acercamiento, que el entrevistado vea que somos personas abiertas y que vamos a darle la tranquilidad para poder que él nos pueda dar la respuesta. Entonces debemos reducirlo, y eso nos lleva a reducir la barrera psicológica. ¿Qué pasa? Muchas veces en estas entrevistas, tanto el entrevistador como el entrevistado llevan de por sí barreras psicológicas, o sea, van predispuestos, uno a centrarse a hacer la entrevista y el otro simplemente a contestar, limitarse a ello. Entonces el entrevistado, uno de los tips es empezar hablando con el entrevistado de otros temas antes de llegar al tema puntual, o sea, generar ese ambiente, generar cierta distracción al inicio para que el entrevistado considere y vea que somos abiertos más bien a escucharlo. Entonces eso les va a ayudar tocando otros temas al inicio de la entrevista para que él sienta esa empatía. Y sobre todo, aprovechemos los conocimientos. Muchas veces cuando estamos haciendo la entrevista no preguntamos, porque no va en el cuestionario, otros temas a profundidad, otros aspectos a profundidad del tema que estamos tratando. Entonces es importante que ustedes aprovechen los conocimientos del entrevistado. Ahora bien, hay un tema muy importante con relación a la actitud, y Trainblind nos detalla algunos elementos importantes que debemos de considerar al momento de hacer la entrevista, y uno es la empatía. Nosotros como entrevistadores, muchas veces caemos o no tenemos ese elemento más bien de la empatía. Si usted quiere ser un buen entrevistador, debe desarrollarla, debe de ponerse prácticamente en el lugar del entrevistado. Usted debe de imaginarse cómo se siente él ante la entrevista, y en base a esa parte donde usted ya conoce al entrevistado, usted puede generar un ambiente mucho mejor. ¿Por qué? Porque usted sabe en qué condiciones podría llegar él. Imaginarse, por ejemplo, que está en una situación de conflicto y usted le va a hacer la entrevista, de por sí debe saber qué debe estar pasando por su mente o cuáles sentimientos puede estarle generando, y usted utilizar esa información para generar otro tipo de ambiente para que le funcione de mejor manera el proceso. Aceptación incondicional. Eso significa, esta parte, recuerden que no siempre vamos a tener un entrevistado con la misma personalidad. Habrá entrevistados que son más abiertos, otros que son más cerrados, más temerosos. Entonces no, debemos de aceptar de que podemos tener algún tipo de personalidad que no es muy abierta. Entonces tenemos que ir guiando la entrevista conforme la personalidad del entrevistado. Es muy importante que lo tomen en cuenta, porque eso les va a ayudar a generar mayor información.
Ahora bien, debemos de tener una actitud no directiva, o sea, ser tajantes, ¿verdad? No somos los que muchas veces no es la entrevista dar órdenes, ¿verdad? Sino que simplemente ser abiertos. También el rechazo de considerar toda respuesta como definitiva. Eso significa que muchas veces el entrevistado les va a dar algún tipo de respuesta, pero ustedes al momento que lo están desarrollando, ¿verdad? En ese momento se está haciendo el proceso, no pueden quedarse con la única respuesta que les dé, posiblemente tiene más información. Entonces ustedes tienen que ir prácticamente reaccionando de acuerdo a la respuesta que les va dando para que tengan mayor información. Bien, nuevamente, ¿verdad? El silencio cuando el interlocutor está hablando. Es importante no hablar mientras nos están respondiendo las preguntas. Muchas veces requiere que ayudemos al entrevistado, muchas veces puede tener la respuesta. Obviamente no vamos a llegar a tener injerencia en su respuesta, pero sí ayudarle a que nos brinde la mejor información posible. Ahora bien, no muchas veces vamos a saber con qué tipo de personalidad nos vamos a encontrar al momento de hablar, entonces de generar la entrevista. Entonces es muy importante que nosotros vayamos preparados para cualquier personalidad que nos corresponde. Y así ustedes van a reaccionar y van a generar mejor información. Ahora bien, es importante que al momento de que ustedes estén haciendo la información o que estén extrayendo la información de la entrevista, la calidad de la información que les están brindando, verificar fuentes y relacionar datos. ¿A qué queremos llegar con eso? Muchas veces el entrevistado va a darnos cierta información, posiblemente nos va a decir de que lo escuchó en algún lugar o lo vio escrito en algún lugar, o como dicen, lo que me dijeron, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos de verificar la fuente, o sea, de dónde está él dándonos la información, si es cierto, si hay veracidad de lo que nos está contando. Y es importante que relacionemos datos, ¿no? Muchas veces la información se va generando al inicio de una forma y se hacen otras preguntas al final en otro sentido que también generan y están generando datos. Entonces es importante que vayamos relacionando si es la misma respuesta, porque puede ser la misma respuesta pero en dos sentidos diferentes. Otra parte importante es cuando estamos haciendo la entrevista es la captura de información. Cuando ustedes están realizando la entrevista y más que todo se va generando como algún tipo de conversación, es importante que ustedes tengan un sistema para que puedan captar toda la información que está generando el entrevistado. Obviamente deben de tomar en cuenta que no se debe de sentir intimidado. Eso significa que no es ponerle el micrófono posiblemente directamente al entrevistado, ¿no? Necesitemos grabar, ya sea el video o ya sea en audio. Debemos de ser lo más discreto para que se sienta lo más cómodo posible. Ahora bien, un aspecto no menos importante, ¿verdad?, es la impresión que genere el entrevistador. Siempre debemos de ser atentos, rigurosos con la información, debemos de ser claros en el lenguaje, debemos de tener una actitud atenta de escucha y confianza en frente del interlocutor. Esta es parte de nuestro rasgo. Es importante desarrollar entre nuestra característica y nuestro carácter este tipo de elementos para ser buenos entrevistadores. El discurso de la oralidad a lo escrito. ¿Qué significa esto? Bueno, como les mencionaba, hay un proceso. Si bien es cierto, estamos haciendo la entrevista, como es una entrevista cualitativa, es una técnica cualitativa, o sea, obtenemos información basados en características y basado en expresiones y en opiniones. Entonces es importante que establezcamos dentro de nuestro proceso qué información vamos a obtener.
Una cuestión es que desarrollemos nuestro cuestionario y diferente será la respuesta que podamos recibir. Entonces es importante que demos un tratamiento a toda la información que se genera durante la entrevista. Ahora bien, debemos primeramente registrar los datos. ¿Qué significa eso? Que usted está en su deber, ¿verdad?, de que puede registrar la información. Puede ser por medio de grabaciones, puede ser por medio de toma de datos con libreta. Hoy normalmente se puede utilizar el celular, ya trae un aplicativo para hacer grabaciones y usted perfectamente puede sentarse, poner el celular a un lado, ya llevarlo preparado para la grabación, para grabar la entrevista, lo coloca a un lado donde el entrevistado no se sienta intimidado y empezar la entrevista. Incluso no le puede decir que no la va a grabar, simplemente lo coloca y graba, siempre recordando que debe de existir confidencialidad, ¿verdad?, y hacérselo saber. La otra parte es la transcripción. Algo es esta parte de la transcripción. Podemos llegar a tener un sesgo. ¿Qué es lo que me dijeron en la entrevista y qué es lo que yo percibí al momento de transcribirlo? Es una línea muy delgada porque podemos llegar a caer en nuestras propias opiniones al momento de estar transcribiendo la información, aunque fuese tan simple. Debemos de tomar aquellas ideas que el entrevistado nos estuvo brindando, ¿verdad?, y ponerlas claramente por escrito. Entonces es importante por eso grabarla. No nos podemos confiar en nuestra memoria simplemente colocando y empezar a hablar y después llegamos, nos sentamos y no recordamos qué idea nos dieron y empezamos a poner nuestras ideas. Entonces algunos elementos pueden servir, nos sugieren o lo podemos utilizar como un tips, ¿verdad?, para que nosotros podamos hacer esta transcripción de la forma más correcta. Tenemos primero, hay que identificar las palabras claves, aquellas palabras que a usted le den un significado al tema investigado. Luego tenemos recordar el principio y el cierre de la conversación. Simple, ¿verdad? Cómo la iniciamos, con qué tema iniciamos, con qué tema finalizamos y cuál fue la última opinión que nos dio el entrevistado. Es importante que ustedes puedan dibujar un diagrama de lugares observados. En general, que dibujen un mapa mental de lo que nos dijo el entrevistado y cómo fue desarrollando cada término, cada tema que nosotros deseamos investigar, y así nos va a ir dando a nosotros un esquema de la información que nos ha brindado. Luego, considere mentalmente el camino realizado, o sea, cómo desarrollamos la entrevista, por dónde el entrevistado inició, en qué momento se desvió de la información que nosotros necesitamos, qué información que no estaba contenida en el cuestionario nos la brindó, y eso le va a ir generando a usted una estructura y un escrito más fiable. Es importante que siempre se tomen notas al momento de la entrevista, aunque nosotros la estemos grabando, no es enteramente confianza, pero eso nos va a ayudar a generar mejor memoria. Lo que nosotros vamos anotando, anotar o escribir durante la entrevista a usted le es de beneficio, porque usted también va a recordar dónde están esas palabras claves, dónde estaban esas opiniones más interesantes del tema y en qué momento nos brindó mejor información. Es importante que se redacten las principales ideas luego de la entrevista. Ahí es donde nosotros tenemos fresco, ¿verdad?, toda la información que nos dio. Nosotros debemos de anotarlas inmediatamente, posteriormente a la entrevista, para que se nos quede en la retentiva cuál es la información más importante que nos está dando, obviamente, para el tema investigado. Ahora bien, es importante siempre, como les mencionaba, utilizar un medio de grabación. Y debemos de tomar en consideración los siguientes elementos al momento de hacer. La transcripción debe de ser fiel. ¿Qué significa? Lo que nos dijeron es lo que nosotros escribimos de la información que estamos obteniendo. Como les mencionaba anteriormente, muchas veces podemos tener injerencia y terminar poniendo nuestras propias ideas y no las ideas del entrevistado. Luego tenemos que tener un documento en el cual debemos de notar una redacción.
La redacción es muy importante, hay que practicar la redacción. Hoy que están realizando este trabajo de investigación, están poniendo en práctica su redacción. Debemos de reproducir ese testimonio oral lo más fielmente posible. Obviamente podríamos tener una entrevista de 2 horas, pero lo vamos a transcribir o vamos a hacer un escrito de 2 horas. Vamos a escribir las ideas principales y ir estructurando, ¿verdad?, la información obtenida. Luego debemos de sujetarnos al sentido transmitido, o sea, cómo nos lo dijo. Lo más importante es cómo lo vamos a transcribir y que sea fiel a cómo el entrevistado mencionó o dio la información. Y luego pues debemos de ser generosos y proporcionar amplias informaciones. O sea, si no tengo mucha información importante el entrevistado, pues debemos de colocarla toda y no omitir. Y con esto, estimados estudiantes, estaríamos finalizando esta sesión. Nuevamente los invito a estar activos, a participar en todas las actividades diseñadas y estructuradas en nuestra plataforma, y cualquier duda o consulta estamos a sus órdenes.